Buenas, disculpen la voz. Vamos a, Les vamos a presentar la segunda parte del esquema de sistemas alimentarios. Vamos a compartir y con esto ya damos por finalizado el tema. Bueno, como les decía, esta es la parte 2 de los sistemas alimentarios, de este marco conceptual que les presentamos en la clase pasada. Y en esta oportunidad lo que vamos a trabajar es sobre los motores, ¿sí? Que son de 5 tipos: motores biofísicos y ambientales, de innovación, tecnología e infraestructura, motores políticos y económicos, y socioculturales y demográficos, ¿sí? Como podemos ver, bueno, son componentes dentro de este marco conceptual que interaccionan mucho con los 3 componentes fundamentales que presentamos la clase pasada, que, por si no recuerdan, eran la cadena de suministros, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores. Esto es, según el esquema, los 3 componentes principales, pero obviamente estos motores, como vamos a ver y a desglosar un poco en esta clase, van a ayudar mucho y van a tener mucha influencia en estos componentes principales. Bueno, empezamos por el primero, que son los motores biofísicos y ambientales. Tiene que ver con los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los servicios que la naturaleza, los procesos proveen a los seres vivos y al planeta, es decir, a nosotros. Son fundamentalmente de 4 tipos. El primero es de abastecimiento. El de abastecimiento son beneficios materiales que el ser humano saca, digamos, del medio ambiente, como puede ser el agua, los alimentos, las distintas materias primas. El de regulación, que son funciones que ayudan a reducir impactos locales y globales. Acá podemos distinguir algunos, como por ejemplo la regulación de flujos de agua, el control de plagas, el tratamiento de aguas residuales. Muchas veces son actividades como invisibles, pero que cuando alguna falla tiene un impacto muy grande después en el ecosistema. Después tenemos los culturales, que son beneficios no materiales que los humanos obtienen de estos ecosistemas, que influyen en actividades recreativas y de turismo que se hacen en los ambientes, digamos, ¿no? En los ambientes externos. Y por último, el de apoyo, que tiene que ver con cómo la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, cómo son cómo es esta biodiversidad, y fundamentalmente tiene relación a garantizar los 3 anteriores, ¿sí? Bien, entendiendo esto, vamos a comprender que estos sistemas alimentarios van a depender de los servicios ecosistémicos, porque justamente los alimentos que este sistema alimentario va a proveer va a depender de las materias primas que se puedan obtener del ecosistema. Entonces, tanto los alimentos como los nutrientes que se consumen y finalmente las dietas son servicios ecosistémicos. Y como necesitamos entender que es muy importante gestionar de manera sostenible estos recursos ambientales. Bueno, aquí podemos mencionar, digamos, 2 modelos bastante antagónicos que se presentan en lo que es los modelos de producción. Por un lado, la agricultura de subsistencia, que ya la vimos un poco la semana pasada, pero que tiene que ver con producir una serie de especies y variedades como legumbres, vegetales de hojas verdes, algunos cultivos como quinoa, mijo, sorgo. Sí, son cultivos que tal vez no son no están universalmente, su producción, digamos, no es muy universal, pero sí sabemos que tienen una mejor recepción por parte de los ambientes, es decir, no tiene impacto ambiental. Sí tenemos que aclarar por otro lado que o sea, que este tipo de agricultura tiene un menor rendimiento, pero sí beneficios muy importantes para la salud. O sea, lo que uno puede producir con la agricultura de subsistencia son siempre alimentos mucho más sanos que los que puede producir con una agricultura industrial,
que volvemos a repetir, son estos monocultivos, o la ganadería intensiva, que utilizan una serie de compuestos como fertilizantes, plaguicidas y antibióticos que son muy perjudiciales para el medio ambiente, que obviamente la ventaja que tienen es que son muy rentables desde el punto de vista de que dan mucho rendimiento, pero desde el punto de vista de la salud son, digamos, no mejoran la salud bajo ningún aspecto. Em, la riqueza que haya en esta biodiversidad va a determinar en una mejor ingesta de nutrientes y en una mejor salud ambiental, contrariamente a lo que ocurre cuando los países, las regiones eligen producir monocultivos, ¿sí? Que están compuestos solo por algunos cereales oleaginosas. O sea, esa elección obviamente va a influir en lo que nosotros consumimos y fundamentalmente también en cómo esto afecta al medio ambiente. Entonces, esto también va a poner en riesgo la calidad de las dietas. Bueno, el cambio climático, que es algo que se habla mucho, la variabilidad del clima, la modificación de las estaciones, esto incide en una mayor gravedad y frecuencia de los desastres naturales, algunos los hemos vivido seguramente, muchos de nosotros, inundaciones, sequías. Este impacto que tiene estas variaciones en el clima y en las modificaciones de las estaciones y sobre todo la gravedad, de estos desastres naturales va a tener mucho mayor impacto en las regiones de bajos recursos, que va a producir una disminución de sus ingresos y además tienen una peor resiliencia al clima. O sea, les es siempre mucho más difícil salir de una situación adversa climática. El cambio climático puede agravar la desnutrición. Yo puse entre paréntesis la malnutrición, porque es así, o sea, no referirnos solamente a desnutrición, porque obviamente va a tener efectos sobre la seguridad alimentaria de los hogares, sobre las prácticas de alimentación y el cuidado infantil y sobre la salud ambiental fundamentalmente. Entonces, el cambio climático va a influir en qué alimentos van a estar disponibles, a qué precio y lo que en definitiva va a incidir en el consumo en qué alimentos se van a consumir. Esto también lo hemos vivido nosotros cuando por cuestiones de que vamos a buscar por ahí algún alimento particular en la verdulería, sobre todo, y que nos dicen que está muy caro por cuestiones de sequía o por el contrario inundación. Entonces eso hace que se consuman en menor cantidad o que haya que pagar un precio muy caro por ese alimento. El segundo motor es el de la innovación, tecnología e infraestructura, que desempeñó un papel muy importante cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, se reconoció la necesidad de tener que aumentar la producción de alimentos para poder alimentar a la cantidad de gente, bueno, que había tenido, digamos, consecuencias de la guerra, pero bueno, además por el aumento de la población también. Em, entonces, bueno, desempeñó un papel muy importante y ayudó mucho a aumentar la producción de los alimentos. Bueno, esta infraestructura, esta tecnología, va a ser necesario continuarla de una manera más responsable y poder mejorar tanto la seguridad alimentaria como la nutrición de las poblaciones. Entonces, se presenta el reto de que la tecnología tiene que estar a disposición para producir mayores cantidades de alimentos más sanos. Algunos de los ejemplos pueden ser las tecnologías, algunos ejemplos positivos, ¿no? Las tecnologías aplicadas al reemplazo de la proteína de origen animal, entonces están elaborando algunos sucedáneos de esta proteína de origen animal eh, con un mucho menor impacto sobre el medio ambiente. Bueno, la infraestructura, que por supuesto es clave, la infraestructura tiene que ver con esto, de qué manera los alimentos en la forma, en los lugares donde se producen llegan a los lugares donde se comercializan y se consumen, con el desafío de evitar el desperdicio y las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, para esto obviamente son necesarias carreteras, vías, canales navegables y tener en cuenta que las zonas rurales y más pobres tienen limitaciones en infraestructura, con lo cual van a tener amenazado el acceso físico de los alimentos, que es una de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque obviamente el acceso físico, digamos, completo de que puedan llegar toda la cantidad de alimentos, le va a limitar la variedad de alimentos que puede llegar a consumir y eso va a tener impacto.
Bueno, el tercer grupo de motores, que son los motores políticos y económicos, bueno, comienza con la necesidad de tener mecanismos de liderazgo y gobernanza idóneos para la toma de decisiones y rendición de cuentas y poder abordar desequilibrios en las dinámicas de poder que incluyan a la nutrición en los programas de desarrollo. Sí, la nutrición tiene que estar incluida en todos los que son, en todas las políticas de desarrollo de los países. Tienen que tener esta mirada multifactorial y siempre debería haber algún componente nutricional en todas las políticas que se abordan desde los distintos ministerios, como es el caso nuestro, por ejemplo. Y por supuesto, bueno, garantizar la inversión adecuada para que esto se lleve a cabo. Bueno, el otro de los componentes de este motor es la globalización y el comercio. Ambos van a tener un efecto muy significativo en las dietas y en la nutrición, en lo que la población consume y de lo que la población se enferma. La globalización es uno de los motores de la transición nutricional, lo vamos a ver más adelante, pero la transición nutricional, sobre todo en esta última etapa, ¿sí? O sea, son una serie de etapas que fueron descritas por Popkin. Eh, en nuestra etapa actual, digamos, actual global, ¿no? Es que la mayoría de los alimentos que se consumen son alimentos ultraprocesados, en desmedro de las dietas más tradicionales. eh, Y bueno, también lo que es la globalización y las formas de comercializar estos nuevos modelos de distribución y venta con supermercados, en reemplazo de los almacenes de barrio. Desde la teoría, yo desde la práctica lo cuestiono un poco, se habla de que estos nuevos modelos de distribución proponen una mayor oferta de alimentos de mayor calidad o de mejor calidad. Esto es cuestionable porque puede ser que en algunos lugares sí se dé así, pero tal vez no en todos. Y capaz que en nuestros lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los lugares, bueno, mismo en nuestros hogares, nuestros entornos están comprendidos por em, comercios que venden solamente alimentos ultraprocesados o muy industrializados y tal vez la proporción de comercios que venden alimentos más frescos o, bueno, o mismo verduras y hortalizas. Tal vez no pasa acá en la ciudad de La Plata porque gracias a Dios tenemos muchas verdulerías, pero sí en otras zonas donde las verdulerías tal vez no sean tan cercanas y esto hace que nuestro entorno se reduzca a consumir tal vez esos alimentos que están más cercanos a nuestro hogar o a nuestro lugar donde nosotros queremos ir a comprar algún alimento. Por eso es que hablo que a veces lo cuestiono desde ese punto de vista, y que en la proporción, digamos, siempre los supermercados tienden a vender, los grandes supermercados, a vender más proporción de alimentos ultraprocesados que frescos o mínimamente procesados. Eh, bueno, esto ha impactado mucho en todo lo que es el comercio. Sabemos que, por ejemplo, por un lado, se mejora la globalización y el comercio este global que tenemos, mejora la diversidad de las dietas nacionales al aumentar la disponibilidad de diferentes tipos de alimentos y ampliar el número de días al año en que estos productos se encuentran disponibles. Esto suele pasar en muchos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados, donde por ejemplo, uno va al supermercado y encuentra mandarina todo el año, cosa que no suele pasar por acá en nuestro país, en donde las verdulerías son bien estacionales, o sea, se venden las frutas y las vegetales de estación. Em, entonces, en ese sentido, en algunos lugares se ha perdido esta estacionalidad y se encuentran la mayoría de los alimentos frescos durante todo el año. Bueno, por otro lado, esto que se menciona de que hay consumidores ricos de diferentes partes del mundo que entran en competencia, por supuesto muy desleal con consumidores relativamente más pobres. Esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, algunos alimentos muy tradicionales, el texto que nosotros le dimos da un ejemplo de, por ejemplo, con los pescados, de que capaz que hay un pescado, o bueno, digamos, es una actividad muy importante en ciertos países y de consumo masivo en estos países, en toda la población, y de golpe en algunos países más ricos, estos alimentos suelen pagarse mucho más caros. Entonces, ¿qué hace el comercio global? El comercio global lleva
estos alimentos a los lugares donde se pagan más caros, los productores llevan a estos lugares donde se pagan más caros, en desmedro de dejar a las poblaciones más pobres de este alimento muy tradicional. Y eso también es bastante común. Bueno, y en tercer lugar, el aumento del comercio se asocia con incremento de los ingresos, pero también con mayores niveles de desigualdad. La transición nutricional, de la misma manera, bueno, que otras transiciones que las vamos a ver más adelante, han tenido como motor el desarrollo económico, pero obviamente ese desarrollo económico fue desigual, si no todos se desarrollaron, no todos los países y no toda la población dentro de los países se desarrollaron con el mismo nivel de crecimiento, ¿sí? Por eso también es que se habla de que hay mayores niveles de desigualdad. Bueno, otro de los componentes eh, de este motor político y económico tiene que ver con las políticas públicas, las guías alimentarias basadas en alimentos, que son las guías alimentarias. Nosotros en Argentina, por supuesto, tenemos una, si bien está en revisión, digamos, hay una que está vigente. Se consideran herramientas políticas muy importantes ya que pueden incidir en la producción agrícola, en la formulación de alimentos industriales, en los tipos de alimentos que se distribuyen en los programas de contratación pública, bueno, como los programas de alimentación escolar o asistencia alimentaria, y por supuesto tienen que estar enfocadas en mejorar la salud pública y además deben ser amigables con el medio ambiente. Entonces, aquí piensen que esta guía alimentaria es la guía, digamos, de lo que las poblaciones deberían consumir, entonces se supone que la industria va a producir alimentos que estén dentro de esa guía, porque sabe que, digamos, es lo que la población va a consumir, ¿no? Porque son sus recomendaciones. Y algo similar ocurre con la producción agrícola. De hecho, bueno, hay varias guías alimentarias actualmente, y cada vez están sumando más, que, digamos, las directrices que se mencionan en estas guías están enfocadas en el concepto de estos marcos conceptuales de los sistemas alimentarios, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, y después otras políticas en materia de nutrición centradas en enfoques multisectoriales, lo que tiene que ver con, esto es bastante discutido, subsidios, impuestos, también lo vimos la clase pasada. Acá se refiere no solamente a subsidios subsidios a los alimentos, subsidiar los alimentos más saludables, digamos, para que salgan más baratos, sino también a los subsidios que entregan los gobiernos, los estados, a la producción agrícola. ¿Sí? Hay algunas producciones, algunos cultivos que tienen subsidios por parte del gobierno para que se produzcan en mayor cantidad. Entonces también se refiere a eso, a cómo son estas políticas de subsidios en relación a eso, porque obviamente si el Estado subsidia monocultivos, es lo más lógico que el país produzca monocultivos. Entonces, hay que darle una vuelta de rosca a esto y obviamente tender a que los subsidios sean para alimentos más sanos. Y por el contrario, aplicar impuestos a los alimentos poco nutritivos o ultraprocesados también es una estrategia que se ha usado y que se usa en muchas partes del mundo como una ayuda más para mejorar la alimentación de las poblaciones. Bueno, pero por supuesto, dentro de lo que es el motor económico, el precio de los alimentos va a jugar un rol muy importante. Lo hemos visto nosotros en estos últimos años con el aumento de precios que ha habido en Argentina, donde los hábitos obviamente se van a ver modificados por estos cambios de precios en los alimentos. Hay alimentos que se van a dejar de consumir, se van a empezar a consumir otros. Recordemos que el aumento de precio en los alimentos va a perjudicar más todavía a las familias más vulnerables que tienen que destinar más proporción de sus ingresos a la compra de alimentos, como ya lo vimos. Y en este sentido va a ser necesario tener políticas para mitigar los efectos del aumento de precio de alimentos, como medidas de protección social o estabilización de precios. Bueno, la tenencia de la tierra es otro punto importante. Mejorar el acceso mediante derechos de propiedad y uso de tierras es importante para el empoderamiento, el bienestar, las dietas y la nutrición, ¿sí? Hay evidencia que muestra que las familias que tienen tierra propia se alimentan mejor y por ende tienen un mejor estado nutricional y más seguridad alimentaria. Bueno, y acá hay otro punto importante en esto que son los conflictos y las crisis, perdón, las crisis humanitarias, en donde
podemos ver en las noticias que es cada vez mayor la cantidad de países con situaciones de gobiernos desestabilizados, disturbios sociales, conflictos y crisis humanitarias. Dentro de la comunidad hay un reconocimiento creciente del impacto que esto va a tener sobre la seguridad alimentaria y la nutrición y por lo tanto es necesario integrar a la nutrición en estas intervenciones de situaciones de emergencias y sobre todo a más largo plazo, bueno, orientar hacia un desarrollo sostenible, lo cual en este marco es bastante complicado, pero bueno, em, se llama, digamos, a comprometerse a que sea así. Bueno, el motor número 4, que son los motores socioculturales, es ineludible que la alimentación de las poblaciones se ve influenciada por la cultura, la religión y las normas sociales. Va a existir una relación muy recíproca entre estos sistemas alimentarios y las culturas y las tradiciones. Y obviamente entendiendo que la forma de alimentarse está ligada a la identidad, las relaciones sociales, los componentes subjetivos y emocionales de la comida, esto va a ser inevitable en el momento de analizar también estos sistemas alimentarios. Bueno, y acá hay un punto muy importante que es el rol que se le da a la mujer en las poblaciones, en los países, en las regiones, porque esto está muy relacionado con la forma en que se va a alimentar. En este sentido, bueno, se proponen distintas políticas para mejorar los resultados nutricionales enfocados fundamentalmente en la mujer, en promover derechos de la mujer, en fomentar su participación. Algunas de las que se plantean: incrementar el porcentaje de ingresos familiares bajo el control de la mujer, garantizar el acceso a los mercados y a los recursos económicos y financieros, mejorar el estatus de la mujer transformando roles de géneros y desafiando relaciones de poder y modificando leyes que limitan sus posibilidades de elección. Es decir, dándole un espacio más importante, digamos, que el que tienen, sobre todo en los países en donde todavía la actividad de la mujer está muy limitada. Hay muchos trabajos que muestran que cuando los recursos del hogar están administrados por las mujeres, la nutrición y la alimentación es mucho mejor. Así que esto es un punto muy importante también de tenerlo en cuenta. Y por último tenemos los motores demográficos, entendiendo que el crecimiento de la población y los cambios en la distribución por edades va a ser muy desafiante para los futuros sistemas alimentarios. Fíjense, se estima que aproximadamente entre el 9.700 y 9.800 millones de personas va a haber en el año 2050, fundamentalmente por un aumento en la población en el continente de África e India, ¿sí? Em, Además del aumento de la población, va a haber mucha población urbana que se va a trasladar todavía de la población rural a la urbana. Se espera que para el 2050 haya un 75% de aumento de la población urbana. Fíjense, en el año 1950 el 33% de la población solamente vivía en zonas urbanas y en el año 2050 se estima que el 65% lo va a hacer. Esto va a generar mucha presión sobre los sistemas alimentarios. Hay más personas demandando alimentos y por su parte los barrios marginales de las zonas urbanas suponen un desafío extra porque es necesario que ellos también puedan asegurarse, digamos, la seguridad alimentaria, la alimentación y la correcta nutrición, que normalmente es lo que no pasa. Perdón. Bueno, y por último, la migración y el desplazamiento forzado, donde los sistemas alimentarios a menudo no consiguen adaptarse o proporcionar dietas saludables de manera de regular estos flujos cambiantes de población, que esto obviamente, o sea, imagínense cuando una gran cantidad, sobre todo de mujeres y niños, que eso trae un desafío todavía aún mayor porque no es que le podamos dar cualquier alimento. Si hay mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, niños en crecimiento, es necesario poder proveer alimentos de muy buena calidad. Y bueno, para los sistemas alimentarios también es digamos, mete mucha presión esto del desplazamiento forzado, porque por lo general son mucha cantidad de personas que se movilizan hacia un lugar y que empiezan a demandar alimentos que tal vez el sistema alimentario no esté preparado para hacerlo. Entonces, esto también es un impacto muy importante em, en, en lo que
en lo que va a demandar, digamos, de los sistemas alimentarios. Bueno, hasta aquí llegamos.